Pablo Malo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a charlar ¿Pueden, aquí un ratito. ¿Pueden nuestros códigos morales, nuestra idea de lo bueno y de lo malo, llevarnos a cometer atrocidades? Pues sí, yo es lo que defiendo en el libro, que la moral, lo que nos hace precisamente hacer el bien, es también lo que nos puede llevar a hacer el mal, digamos. Cuando nosotros estamos convencidos de que tenemos la razón y de que tenemos la superioridad moral, nuestra postura la vemos como lo que hay que hacer, como lo mejor, como lo bueno, como lo utópico, como lo necesario, y nos puede llevar a imponer esta visión o estas ideas o estas conductas a los demás. Y creo que esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Decía Weinberg, que fue premio Nobel de Física, que para que las personas malas hagan cosas malas no se necesita nada, pero que para que las personas buenas hagan cosas malas, decía él, se necesita la religión. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero si cambias religión por moral, por la idea de que tú eres el justo, de que tú eres el bueno, el que tienes la razón, entonces la moral justifica que hagas cosas malas porque es en base a un bien superior, ¿no? Ahí es donde está la doble cara de la moral, el peligro que yo le veo. Y no lo puedes evitar, va unido, porque es que lo mismo que te hace hacer el bien es lo mismo que te hace hacer el mal. No podemos salir de esa trampa. Es decir, cuando tú tienes una moral, la moral, por ejemplo, implica castigo. Nuestra mente moral es punitiva, o sea, no hay una moral en ningún sitio que diga, pues no puedes matar o no puedes violar, no puedes no sé qué, pero bueno, pues si quieres matas y violas, que no te vamos a hacer nada, ¿no? Quiero decir, lógicamente, al que transgrede las normas, se le castiga con la muerte, o se le castiga con prisión perpetua, o se le castiga con prisión o con penas, ¿no? Con lo que sea. Entonces, ahí es donde está el problema, en nuestra mente punitiva, en la parte esa de castigo, porque cuando tú vas a castigar a alguien, tienes que desconectar la empatía. Tú no puedes castigar a un psicópata que mata a 40 personas y, pobrecito, es un ser humano, no sé qué, le voy a tal, no hay que cuidarlo porque Dios nos hizo todos iguales y tal. O dices, este es un K, hay que acabar con él, hay que mandarle a la silla eléctrica o hay que hacer, ¿no? Ahí la empatía se nos desconecta. Se nos desconecta también con los enemigos. Si tú eres ucraniano nos va a decir que majos son los rusos y tal, tengo que respetar la vida, no sé qué. Ahí no funciona la empatía, ¿no? Entonces, como no hay moral sin castigo, pues no hay moral sin esa posibilidad de que hagas daño. Que el daño es la esencia a lo largo de la conversación, supongo que irá saliendo el tema. El daño motivado, el daño intencionado y no justificado es la esencia de lo que es el mal, de lo que es una mala acción, ¿no? Entonces, la moral implica hacer daño, porque tienes que hacer castigo. Pero pensamos, bueno, pues está justificado, somos los buenos, ese es el malo y está justificado. Claro, el tema es cómo sabemos que el otro es realmente el malo, porque los nazis pensaban que los judíos eran los malos, que estaban destruyendo Alemania y controlando el mundo y no sé qué tal, tal. ¿Cómo puedes saber tú realmente quién es el malo? A lo largo de la historia nos hemos equivocado muchas veces pensando quién era el malo, ¿no? Y ahí es donde está el problema, porque no hay una ley o una fórmula que vayamos ahí, la miramos y, pues el malo es este, está bien lo que estamos haciendo. No hay. Y, y depende un poco de la percepción del daño que tiene cada uno. Este es otro tema que igual saldrá a lo largo de la conversación. Como te decía, la esencia de la moralidad es el daño, pero la percepción del daño varía según las personas. Entonces tienes temas, por el que sea, la migración. Pues unos ven daño en que la gente está pasándolo muy mal en África y tiene que venir y tal y cual. Y otros ven daño en que los que vienen aquí pues se quedan con los puestos de trabajo o no, o algunos son delincuentes, o hay diferentes percepciones del daño, así
Lo mismo en el aborto. Pues en el aborto unos piensan que hay un daño para el feto, tal, otros piensan que es un daño para la mujer y la mujer puede decidir. Es decir, todos los temas no coincidimos en esa percepción del daño. Y ahí es donde está un poco el problema. Bueno, me he metido ya en muchos fregados, en muchos temas para hacer la pregunta inicial, pero bueno, Sí, imagino que a lo largo de las que tienes preparadas nos irán iremos saliendo tratando estos mucho, temas sí. y vamos volviendo, sí. Al mismo tiempo, ha hablado también de esa parte positiva de la moralidad. ¿Puede el ser humano funcionar en sociedad sin una idea de moral? ¿Es necesaria la moral para que exista estabilidad social? Yo creo que sí, que totalmente. Es la visión ahora que hay un poquito entre los psicólogos morales que yo leo y los filósofos morales que yo leo, hay un consenso bastante grande en que la moral es una herramienta para la cooperación de los grupos humanos. El origen de la moral es precisamente para eso. Somos criaturas sociales, los seres humanos ultrasociales. Si no existiéramos los humanos no habría moral, y si los humanos fuéramos criaturas solitarias, cada uno vive por ahí como los orangutanes, que se juntan muy poquito, entonces tú pues no sé, pues gritas donde te da la gana, meas donde te da la gana, no tendrías obligaciones, no tendrías la posibilidad de hacer daño a nadie, porque no convives con nadie. Como volvemos otra vez al tema del daño. Entonces, cuando estás en sociedad, en un grupo social, una criatura social como los seres humanos, ahí es donde hay que regular ese daño. Entonces yo no puedo matar al primero que me hace una faena o que me cae mal, o violar al otro, o robar, o quedarme con cosas de nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Tú necesitas un código de circulación, y eso básicamente es la moral, un código de circulación, unas normas y tal, para que podamos convivir todos. Hipotéticamente, los seres humanos que no encontraron una moral o unas normas para la convivencia desaparecieron porque se mataron entre ellos, no sobrevivieron, y nosotros somos el resultado de una evolución entre biológica y cultural, las dos cosas, que ha hecho que tengamos esa herramienta que es la moral. La moral a lo largo de la historia la ha representado principalmente la religión, ¿eh? Entonces, la palabra religión se dice, no sé si es verdad o no, que viene de religare, de unir, de dar cohesión a los grupos humanos, y eso hace la moral, sea en formato religioso, sea en formato laico, la moral es la que es un pegamento para que funcione la sociedad. Entonces, sin moral no podríamos vivir. La prueba es un poquito, ya lo dijo Chesterton, ¿no? Que cuando el ser humano no cree en Dios, empieza a creer en otras cosas. La prueba, creo yo, es los seres humanos producimos religión, lo mismo que el hígado produce bilis, o producimos morales, ¿no? O ideologías morales. Lo que está pasando es que estamos convirtiendo hoy en día, creo yo, todo en una religión. Nos estamos tomando todas las cosas como una religión. Quiero decir, la cultura woke es una religión, según muchos autores. El feminismo es una religión de Estado. El cambio climático nos lo estamos tomando como una religión. Es decir, creo que hay algo en la naturaleza humana que nos lleva a que haya eso, unas normas comunes, una visión común, una ideología común, que no tiene por qué ser religiosa, pero toda ideología tiene un componente moral. Una ideología es pues un mapa del mundo, una representación del mundo, un conjunto de ideas que representan cómo es la cosmovisión de una sociedad, pero que lleva también una parte moral de qué se puede hacer o no se puede hacer, o qué se debe hacer y no se debe hacer. Y sea en formato religioso, sea en formato laico, algún tipo de moral, ideología, religión, barra, lo que quieras, pero que en el fondo es algo con un componente moral, lo necesitamos. Entonces, por eso existe la moral, aunque tenga el lado oscuro del que yo hablo en el libro y sobre el que quiero llamar la atención, porque el lado bueno lo ve todo el mundo. Quiero decir que la moral es buena, nos dice que hay que ser buenos, hay que cooperar, hay que ser solidario, hay que ayudar al que tiene menos, al más débil. Todo eso lo vemos claramente. Yo, cuando libros y todos los peligros de la moralidad, no estoy diciendo que la moralidad sea solo mala, lo que estoy diciendo es que también puede ser mala, ¿eh? Tiene una parte positiva, evidentemente, y no podríamos vivir sin ella, que es la pregunta que me has hecho,
Pero como todo en la vida, todo tiene pros y contras, tiene una serie de contras que realmente no son menores, ¿eh? Son cosas que nos han llevado a genocidios, a guerras, a asesinatos en masa y a cosas muy feas a lo largo de la historia, ¿no? Me viene muy bien porque ha tocado muchos temas de los que me gustaría hablar más adelante, sobre todo el tema de las ideologías y la religión. Antes quería rescatar un poco esa idea que ha mencionado antes del castigo. ¿Qué papel juega el miedo a la exclusión social para la adopción de estos sistemas morales? Muchísimo. Ten en cuenta que volvemos otra vez a que somos criaturas sociales y la exclusión social en, en tiempos en que éramos cazadores, recolectores, etcétera, en otras épocas de nuestra historia evolutiva, la exclusión social, el ostracismo, el que el grupo te excluyera, significaba literalmente la muerte. Tú no podías sobrevivir en las sabanas de África donde había leones, tigres, etcétera, y peligros tú solo. Entonces, hay una cosa que le tenemos mucho, mucho miedo, que es la exclusión del grupo. Hay estudios en neurociencia donde se ve que la exclusión social pone en marcha los mismos circuitos que el dolor físico. Son unos experimentos interesantes. Se les hace jugar con una máquina, o juegos de estos en el laboratorio, y cuando él participa o ella o el sujeto del experimento actúa, se le ignora, no se le hace caso. Y entonces la persona se va encontrando mal. Y eso es simplemente un experimento, ¿no? Pero pone en marcha circuitos, o sea, sientes dolor. Es decir, la exclusión social, el dolor ese psicológico de la exclusión social tiene los mismos circuitos prácticamente que el dolor físico. O sea, sientes un dolor. Y esa exclusión es la que se hace, por ejemplo, en la cultura de la cancelación. Lo que busca es excluirte del grupo, ¿no? La muerte social de la persona, echarte del grupo, que ahora lo que hacen es que te echan de tu trabajo, etcétera, etcétera, pero en el fondo si pierdes tu trabajo, etcétera, estás perdiendo tu forma de vivir, tu medio de vida bueno, es una muerte un poco social o encubierta, ¿no? Pero entonces la exclusión es tan importante para nosotros que estamos dispuestos a hacer casi, casi cualquier cosa con tal de que el grupo no nos eche o no nos excluya, ¿no? Ponemos el grupo por encima de casi todas las cosas, la verdad o la justicia o cualquier otra cosa, porque sin grupo morimos, es decir, la supervivencia nuestra depende de la supervivencia del grupo y entonces el seguir en el grupo es esencial para nosotros, los seres humanos. Ha escrito Los peligros de la moralidad, por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI. ¿En qué momento, ya lo hemos tocado un poco, pero en qué momento pasa la moralidad de ser una herramienta necesaria a ser un peligro para la convivencia? Desde el, desde el primer momento, desde el momento en que existe la moral, no hay forma de evitar que tenga esa parte negativa. O sea, quiero decir, probablemente luego van, las circunstancias de los grupos humanos van haciendo que el peligro a lo mejor sea mayor, en el sentido de que, por ejemplo, ese tema del castigo que te he dicho antes, en un grupo pequeño cuando convivíamos en pequeñas tribus y tal, pues de 30 a 50 personas, ahí todo el mundo se conoce. Y si tienes un bully, un abusón, un psicópata, alguien que se beneficia de los demás, que caza y cuando caza no comparte, o que es muy fuerte y pega a los otros, o que abusa de las mujeres, o de lo que sea, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ve, más o menos. Y si no lo ves, se comenta por el cotilleo. El cotilleo es la forma de transmitir la información social y unos a otros le dicen, oye, que se ha pegado a fulano, o que le ha robado no sé qué, la comida, porque es más grande, o lo que sea, ¿no? Y entonces las formas de enfrentarse a ese tipo de bullies iban
como en un crescendo, ¿no? De entrada igual se les hacía bromas o se les criticaba, y si este seguía insistiendo y tal, pues bueno, se pasaba a mayores, a lo mejor a exclusión, a echarle del grupo si se podría, o directamente a matarle. O sea, en un momento dado se juntaban el resto de la tribu, o sea, igual era el más fuerte, pero se juntan 6 con lanzas y le esperan cuando venga de cazar o lo que sea y se lo cargan, ¿no? Y es como hemos funcionado eh, a lo largo de la historia. Entonces, nosotros ahí sabíamos quién era el malo. Y esa dificultad que te digo yo antes de que cuando vas a castigar, ¿cómo sabemos cuál es el malo? Si hemos hecho un proceso judicial justo, con abogados, con no sé qué, con no sé cuántos, y sabemos que no es inocente y que es culpable, entonces vamos y le condenamos a la silla eléctrica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando los grupos mayores, los grupos se van haciendo mayores y pasamos ya con la agricultura y con tal, a reinos o a imperios o a la sociedad de hoy en día, que es muy individualista, donde yo no conozco a mi vecino, y entonces pues te viene Hitler y te dice, no, los judíos son muy malos y están dominando toda la economía y quieren hundir a Alemania y tal y tal. Yo no tengo ya formas de yo directamente saber cuál es la verdad. Que este es un problema que tenemos hoy en día, curiosamente, en la época de las autopistas de la información, de Internet, etcétera, etcétera. Precisamente hoy en día es cuando es absolutamente imposible saber cuál es la realidad, qué está pasando. Es triste, pero es así. Ahora mismo no podemos estar seguros absolutamente de nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que aparecen estas sociedades donde yo dependo de lo que me dicen los periódicos, lo que me dice mi líder, lo que me dice otra gente, que es como todos accedemos a la información. Tú ahora mismo no puedes saber si ha habido un bombardeo en Irán de unos, pues te ha dicho la televisión y Trump ha dicho que sí, que lo han destruido todo. Pero tú y yo no podemos comprobar prácticamente nada de lo que nos dicen las noticias todos los días, ¿no? Entonces ahí es donde está la posibilidad de error, de que nos manipulen y de que nos cuenten narraciones, historias, y esa narración tiene siempre un componente moral, es decir, nosotros somos los buenos, los americanos o quien sea, y esos son el eje del mal, y esos hay que, a los judíos hay que bombardearles, o a los tutsi, o a los hutus, siempre al otro. Este es otro tema que tenemos que hablar, de la división nosotros-ellos, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de manipulación mayor, en el sentido de que yo hoy en día no tengo, lo que te digo, no tengo acceso a la realidad. Antes, cuando vivíamos en la tribu, era una realidad muy concreta y hacíamos allí la comidita en el fuego y tal, y uno contaba historias y el otro, y salíamos a cazar y tal. Y estábamos todos viviendo juntos, prácticamente no había intimidad, no había tabiques, no había tú en la celda en una choza, veías la otra choza, todos están ahí en un grupo, ¿no? Pero hoy en día pasa eso, bueno, que vives en un bloque donde no conoces al del quinto o al del sexto o lo que sea, ¿no? Entonces tú dependes de intermediarios para conseguir esa información. Y ahí es donde los intermediarios, o lógicamente el poder y las élites y la gente que tiene intereses en lo que sea, pues va a manipular esa información, esos relatos, para vendernos una idea y encima para decirnos que nosotros somos los buenos y que esos otros, sean quienes sean, porque esto va cambiando a lo largo de la historia. Ahora los rusos son los malos o tal, mañana puede ser no sé quién, pues nos van a vender esas historias y nosotros, bueno, antes que nosotros otros han ido a la guerra y han hecho cosas, pues por esas narraciones donde se nos ha dicho que nosotros somos los buenos. No sé, hablo de cruzadas, bueno, la historia está llena de cosas, es decir, vamos a por ellos porque nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Entonces, esa mente moral humana, esos problemas de la moralidad que me preguntabas, están ahí desde el principio. Lo que pasa es que en el ambiente en que surgieron, cuando éramos cazadores-recolectores y en tribus pequeñas, ahí no estaba tan evidente la parte negativa. Esa parte negativa la podíamos controlar. Pero con la historia y con, bueno, las grandes matanzas y tal, todos los genocidios, etcétera, se han ido haciendo cuando ha habido gobiernos, cuando un gobierno va contra Hitler, lo que sea, o el de Armenia, hay todo un gobierno y todas las estructuras, o asesinatos de masas también dentro de países, en Argentina, lo que sea, pues toda una estructura con ejército, con policía, va contra un grupo determinado de gente. Entonces es cuando
esto es mucho peor. Es decir, en las sociedades de cazadores-recolectores no habría, la moralidad no tendría los mismos peligros que ahora, ¿no? Otro fenómeno que se da en todas las sociedades humanas es la existencia de ciertas personas que ofrecen visiones morales alternativas. ¿Qué papel cumplen los herejes o los disidentes morales en la formación de estos sistemas morales? Es decir, necesitamos personas que hablen desde los márgenes para ofrecer correcciones a los sistemas morales que tenemos. Esta es una pregunta muy, muy interesante y no tengo una respuesta, no tengo una respuesta clara. Es una cosa que siempre me he preguntado. Hay varias posibles explicaciones parciales, ¿no? Pero una explicación así total para ello, eh, hay varias cosas que desempaquetar aquí o que mirar, ¿no? Eh, por ejemplo, tú miras la historia del cristianismo, de otras religiones, pero sobre todo en el cristianismo, que nos pilla más cerca, y, y van surgiendo herejes continuamente. O sea, la producción de herejes es como algo, y en cualquier ideología, ¿no? En cualquier ideología va surgiendo lo que tú decías, gente que va buscando los límites por aquí, por allá y tirando. Y hay gente que hacen un poco de exploradores morales o de pioneros morales o que van buscando nuevas normas morales o que van cambiando, ¿no? La moral que hay. Y es muy interesante saber, pues, por qué unos triunfan, otros no triunfan, ¿no? ¿Por qué va surgiendo todo esto? Una explicación es que es la ecología. Es decir, en el momento en que las circunstancias... Voy a dar varias explicaciones. Una explicación es el que el momento en que la ecología, me refiero al ambiente, en el que el grupo humano o esa sociedad está, ha cambiado, desde el momento que la moral es una herramienta para la cooperación de los grupos humanos, la cooperación de los grupos humanos en diferentes contextos puede requerir diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, ahora, por poner un ejemplo claro que influye, la tecnología. Ahora tenemos tecnologías para hacer carne sintética y no tener que cultivar animales o mantener animales en granjas, etcétera, etcétera. Y ahora está surgiendo, ya no es que sean pioneros, yo creo que ya hay mucha gente que considera que es malo moralmente comer carne. Hay muchos filósofos y gente que no es filósofa que considera que es malo moralmente comer carne. Esto, por ejemplo, en la época de cazadores-recolectores era impensable, porque vivíamos de la carne. Tú no te podías permitir pensar que no podías comer carne, ¿no? Entonces han cambiado las circunstancias, ha cambiado la ecología y entonces, por lo que sea, lo que tú preguntabas, igual hay gente que tiene antenas morales más sensibles o va captando esa ecología moral y dice, bueno, pues ahora es mejor que cambiemos nuestras normas de cooperación porque las circunstancias ambientales piden otra cosa. Eso por un lado, por ejemplo. Por otro lado, son los intereses de las personas que sacan esas nuevas ideas morales. Es decir, la moral es es un instrumento de control social. Esto es algo muy, 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 muy importante que hay que tener en cuenta. Es decir, ya de siempre, eh, si tú eres el que pone las normas morales, tú le dices a la gente lo que puede y no puede hacer. Tú cortas el bacata o tú controlas. Es un poder enorme. Y si tú tienes el poder de decir quién es malo, tú eres malo, fuera, o sea, fíjate el poder que es. Tú en un momento dado Amazon hace un anuncio o hace no sé qué mal y dices, Amazon, te has portado mal, has hecho tal. Y hasta Jeff Bezos, que es un millonario de la leche, tiene que pedir perdón y decir, no, no, lo voy a cambiar, tal. Es un poder enorme. Entonces siempre hay una lucha por el poder. Entonces, en este caso también por el poder moral. Entonces, si tú dices, pues la esclavitud está mal, pues todo el mundo está de acuerdo en eso hoy en día y bueno, pues ahí está. Pero si vas sacando, pues eso, pues no, que no hay que comer carne, tú de alguna manera eres un innovador y estás un poco creando un nicho moral para, imagínate, para un partido político, para lo que sea, pues tú sales con otras nuevas ideas, otras nuevas normas y
en el momento en que consigas imponer esas normas o que esas ideas triunfen, tú eres el rey del mambo. No sé si te acuerdas, fue Carmen Calvo la que dijo, bonita, el feminismo es nuestro, lo hemos peleado nosotras, o no sé qué, algo así dijo, ¿no? Una vez como diciendo, yo soy el que ha sacado estas ideas y esto me lo debéis, yo soy el que manda en esto. De alguna manera intentas diferenciarte e intentas, pues eso, conseguir cotas de poder, y la moral te puede ayudar para conseguir poder. Entonces hay intereses en que vayan saliendo nuevas normas morales porque las viejas ya son consensuadas y no nos llevan a ninguna parte, en el sentido ese de conseguir poder. Entonces, es un tema muy, muy, muy interesante este de cómo va cambiando la moral, eh, y cómo se van, si has leído el libro, pues ahí hablo de cómo se van moralizando ciertos temas y otros temas se van demoralizando o amoralizando. Es decir, hay temas que eran neutros, como comer carne, y ahora de repente ha pasado a ser un tema moral, es decir, se ha metido dentro del campo de lo bueno y malo, y había temas que se consideraban que estaban dentro de lo moral, de lo bueno y lo malo, como la homosexualidad, que se han sacado, se han amoralizado, ¿no? Entonces, todo eso, pues lógicamente va cambiando lo que te decía, en base a la ecología, a la tecnología, a cantidad de cosas y a las ambiciones de poder de grupos, y luego también quizás, pues el ejemplo que poníamos de religiones y tal, el tema de las religiones, muchos de los líderes que han empezado las religiones, pues tenían de alguna manera también trastornos mentales o, en fin, Mahoma oía voces, tal, y muchos de ellos han sido, bueno, pues eh, posiblemente han tenido cuadros psicóticos en relación quizás a, lo que sé, a tomar drogas, bueno, mucha gente de sectas de Estados Unidos, ¿no? Que hemos visto cosas, el de Waco y el de otros sitios, pues eran personas con trastornos mentales de una manera u otra. Entonces, quizás también hay un terreno para que pues la gente bueno, pues venga con ideas, ¿no? Realmente diferentes o nuevas en temas religiosos y tal, y que puedan surgir sectas continuamente. Algunas de ellas tienen más éxitos que otras, pues ahí están los morones y tal, que en un momento dado pues pueden tener más éxito, otros menos, pasan a ser religiones, otras no tienen tanto éxito y se quedan en sectas, pero es un tema muy, muy interesante. ¿Por qué se moralizan cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué hay todo este cambio moral? Y luego, ¿por qué unas cosas triunfan y otras no? Es también muy interesante y no tengo todas las respuestas. Algunas son las cosas que te he intentado explicar, pero hay muchas cosas ahí que sería muy interesante saber y conocer. Y yo creo que todavía no las conocemos. Justo le iba a comentar que también es interesante el hecho de que haya muchas de estas ideas que se ofrecen desde los márgenes que al final acaban fracasando, ¿no? Y luego también que es importante que al mismo tiempo que se deja espacio para que surjan esas innovaciones, también se cuide digamos, del núcleo, ¿no? Porque si los márgenes toman el control, por así decirlo, y yo creo que esto es un poco lo que ha pasado con el posmodernismo, al final se acaba disolviendo la sociedad. Sí, sí, esta es una tensión que ocurre también a nivel político, ¿no? Entre conservadores y progresistas. Es decir, yo creo que son necesarias las dos cosas, lo que tú estabas diciendo ahora. Hay cosas que merece la pena conservar porque han demostrado a lo largo del tiempo que funcionan y que tal. Y evidentemente hay muchas cosas en el mundo que mejorar y que hay que progresar, hay que cambiar, hay que intentar. Entonces, buscar ese equilibrio no es nada fácil. Es maravilloso, me parece una frase genial, la famosa, ¿cómo se llama? El discurso este de la plegaria, o no sé cómo se llama, ¿no? Es decir, Señor, dame fuerza para aceptar las cosas que tengo que aceptar. Y dame valor para cambiar las que tengo que cambiar. Y dame inteligencia para saber cuáles son las que tengo que cambiar y las que tengo que mantener, ¿no? Entonces, eso es muy... bueno, es una pelea constante en el devenir de las sociedades humanas, es ese conflicto entre conservar y cambiar. Y, y tú decías que pasó con el posmodernismo. Y efectivamente, con el posmodernismo y con el movimiento woke, o con la ideología woke, que está relacionada en parte con el posmodernismo, pues efectivamente yo creo que es un, es un poco lo que has dicho. Muchas de las ideas que teníamos, por ejemplo, de lo que era
el antirracismo, ¿no? Que de Martin Luther King, dice juzgar a las personas por su carácter y no por el grupo al que pertenece, ¿no? Por su color o por lo que sea. Entonces, fíjate que se ha cambiado ahora con el nuevo antirracismo woke de Abraham Kendi y compañía, donde hay lo que se llama la política de las identidades, donde a ti te juzgan por el grupo al que pertenecen, sea étnico, racial o sexual, o de orientación sexual, o de identidad sexual, etc. Y el concepto de igualdad se ha cambiado por el concepto de equity, de equidad, en el sentido de que en vez de que haya igualdad de oportunidades, de que haya igualdad al final de resultados. Entonces, si en la población americana hay 13% de negros, pues tiene que haber 13% de médicos, tiene que haber 13% de bomberos. Se han cambiado pues, los valores morales de alguna manera, y esto a ver, está bien hasta cierto punto y tiene sentido, porque quizás una serie de gente vio pues, que seguía habiendo desigualdades a pesar de todo lo que hemos progresado en las sociedades occidentales, ¿no? En cuanto a derechos, en cuanto a, mm, digamos, mucha gente que es revolucionaria o no digo ya progresista, sino revolucionaria, en el sentido que dice que hay que tirarlo todo abajo y empezar de nuevo. Y dices, vale, tío, pues si tú crees que esta sociedad hay que tirarla abajo y empezar de nuevo, no sé, compáramela con qué, comparado con qué, dónde viven mejor las mujeres, las personas LGBT, etcétera, etcétera, que las sociedades occidentales, ¿no? Entonces, pero bueno, pero había cosas que ellos veían que había desigualdades o que había gente más pobre que otra, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, esta respuesta woke pues es bien intencionada y quieren ayudar a gente desfavorecida, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, ese es el objetivo, pero claro, el fin no justifica los medios. Los medios ha sido que nos cargamos la libertad de expresión, nos cargamos la presunción de inocencia ante la ley, no sé qué, y así no puede funcionar una sociedad, ¿no? Entonces es muy interesante saber pues, qué pasará con estas nuevas morales, ¿no? que van surgiendo. Como decir, tiene un componente religioso muy importante. Yo creo que el ser humano no puede vivir sin religión de alguna manera, ¿no? Y queda por ver si a lo mejor estas morales conseguirán imponerse y serán las morales del futuro, o si ha sido un experimento fallido y volveremos al núcleo que tú decías de principios como era pues no sé, la libertad de expresión, etcétera, que es la base de que las mujeres hayan conseguido sus derechos, los homosexuales hayan conseguido sus derechos. Yo creo que la piedra angular de una sociedad y de cualquier partido político, de lo que sea, algo previo para mí me parece que es la libertad de expresión, ¿no? Y sin embargo ahora la libertad de expresión la está criticando la izquierda como que es de derechas y tal y cual, ¿no? Entonces hay toda una evolución, que esto también nos lleva a la pregunta de si existe el progreso social o si solo existe el cambio social, que es un tema también muy interesante. Y entonces está todo ese cambio moral. Y hay toda esa tensión, efectivamente, como tú decías, entre mantener y cambiar. Y como te decía, no tengo la respuesta, no sé por qué unas cosas de esos cambios se aceptan y otras quizás no aceptaremos luego, pues igual no, igual nos hemos visto que esto desintegra las sociedades y que el sistema operativo, por así decirlo, de esta sociedad es el de la ilustración, es decir, es la razón, la ciencia, la libertad de expresión, y que si nos cargamos eso, la sociedad pues se rompe, ¿no? Y entonces igual hay que recular y decir, oye, no, estos principios que hemos dicho, libertad de expresión, de igualdad central, esto hay que respetarlo, no podemos hacer pues, discriminación positiva y estas cosas y coger a gente solo porque sea de este color o porque sea de esta orientación sexual, etcétera, etcétera. Pues igual vamos a rectificar o no sé lo que pasará, pero es un tema muy interesante, todo ese tema del cambio y de por qué triunfan unas normas morales y no otras. Me sirve para conectarlo con el próximo tema que quería tratar, porque precisamente gran parte del ataque que se ha hecho a este núcleo del que hablábamos, al menos, bueno, en Occidente, ha sido mediante una crítica al canon literario occidental, ¿no? Y me resulta muy curioso porque una de las principales formas que tenemos los seres humanos de transmitirnos códigos morales
es a través de las historias y de las narraciones. Jordan Peterson, que estudió esto en su primer libro, en el de Mapas del Sentido, hablaba sobre cómo las historias son descripciones narrativas de códigos morales. Desde un punto de vista evolutivo, ¿por qué las personas tenemos la necesidad de contarnos a través de historias lo que es bueno y lo que es malo? Pues no sabría igual decirte por qué, pero es así. Quiero decir, hay muchísimos autores. Uno, si no has leído, que esta ahora tiene un libro sobre eso, es Will Storr, Willstorr, creo, Will Storr, que tiene un libro sobre el estatus, muy bueno. Status. Entonces tiene ahora un libro sobre eso. Y otros autores, ahora no me salen los nombres, pero han dicho que el animal cuenta historias. El animal cuenta historias y el animal escucha historias, ¿no? Quiere decir que hombre, quizás viene de que en los tiempos esos ancestrales que te decía, pues no había escritura todavía, tal, la gente se juntaba en el fuego y era allí donde se contaban las aventuras de los ancestros, de la gente que había muerto, los anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Que eran un poquito. Las primeras religiones yo creo que vienen un poquito de ahí, de pensar que no han muerto del todo, que están por ahí, ¿no? En el bosque, que nos hablan, que nos dan consejos, que están, no serían propiamente dioses todopoderosos ni estos dioses morales que luego vinieron cuando las sociedades pasaron a ser más grandes, como te decía antes. Pero, pero bueno, pues la forma de transmitir las leyendas y los valores era pues con historias del bien contra el mal. Entonces, tú miras toda la literatura, pero no solo occidental, quiero decir, la literatura, toda la literatura universal, los cuentos de los niños, las novelas, las películas, las series, yo qué sé, todo, Disney, la forma en que hemos contado a los niños la moral es en los cuentos, ¿no? De que, ves, pues le pasó a no sé qué, Caperucita y al otro, si haces esto, tal, ahí van todos los valores. De alguna manera, la forma de contarlos es en historias. Y prácticamente no hay historias ni cuentos que no tengan un componente moral, como has dicho, lo has dicho muy bien. O sea, lo decía Jordan Peterson, que no lo he leído, mira por dónde, pero no lo ha dicho él solo, hay muchísima gente que somos animales, eso, cuenta historias y nos seguimos contando historias a nosotros mismos incluso, y hoy en día nos siguen contando historias, los que mandan, lo que nos cuentan siempre es una historia, ¿no? Viene la guerra de Ucrania y te dicen, pues hay un señor muy malo que es Putin, que quiere invadir toda Europa y no sé qué, y ha decidido que va a invadir Ucrania, entonces nosotros tenemos que defenderlos y tal, es el mal, nosotros somos el bien. Seguimos funcionando así con narraciones. ¿Por qué? Pues no sé, no te sabría decir qué nos pasa, pero es la realidad, es así. O sea, no funcionamos con datos, con estadísticas, ¿no? Con cosas objetivas, con no sé qué. Y el que hace la mejor narración gana, punto pelota. Es así, ya puedes tener los mejores datos, las mejores estadísticas, las mejores pruebas de todo, que el que hace la mejor historia y sobre todo la mejor historia con un componente moral de buenos y malos, ese ha ganado. El que vende el que gana la narración, lo dicen los políticos también, ¿no? Etcétera. Es decir, tienes que ganar la narración. El que gana la narración y suele ser, como comentamos, con un componente moral, es el que se lleva el gato al agua. ¿Y cree que es la narración la que construye el sistema moral o el sistema moral el que construye la narración? Porque a veces da la sensación con algunos artistas, ¿no? Con los genios artísticos pasa, o con algunos narradores, que son capaces de llegar a cosas, a realidades, a verdades a las que no se llegaría igual con 20 tratados de filosofía o no se llegaría con textos y textos y papers académicos y sin embargo un artista con talento, porque también hace falta tenerlo, es capaz de llegar a eso. Sí, yo creo que hay lo que estamos hablando, una necesidad de transmitir valores, ¿no? Y dada esa necesidad, pues va a haber una gente que es más o menos hábil para transmitirlos y para envolverlos en una. Es que lo que hablamos lo entendemos todo mejor en una narración, porque no es cuestión de que te vengan dado curso de moral, de no sé qué, principios, de no sé cuántos, tal, la crítica a la razón pura de Kant, no sé cuántos, principio 1X. Así no aprendemos las cosas.
los seres humanos, ¿no? No es cómo funciona nuestra mente. Y entonces, por otra parte, si una historia no tiene un componente moral, tampoco va a interesar. Si tú haces una historia y dices, va, pues un señor se levanta todas las mañanas, mira, coge el metro, va a trabajar, trabaja 8 horas allí, se toma un cafecito de mañana, luego viene, sale con su mujer y se ve las noticias y se mete a la cama. Pues, ¿quién te va a comprar? Haz una serie así y verás. Pues ese señor luego tiene un amante y entonces no sé qué, y no se lo ha contado a su mujer, mira qué cabrón, no sé qué, no sé cuántos, bien y mal, y este es el bueno, este es el malo, ¿me entiendes? Ahí ya entramos a trapo en el interés, ¿no? Y entonces en las canciones, como decías, en las películas, en las novelas, en los cuentos, lo que nos atrae es que haya también un componente moral y que el malo pierda. Porque como una novela, una película y al final gane el malo, mal asunto. Entonces, quiero decir, al final transmites que el bien queda por encima del mal y tal, y entonces, pues bueno, todo el mundo se queda tranquilo, vivimos en un mundo justo, claro, que se entiende muy bien, no hay incertidumbre de buenos y malos, y los buenos ganan y los malos pierden, y tenemos que transmitir un orden y un concierto. No vamos a decirle a la gente pues que el mundo es incierto y que hay cantidad de cosas que no sabemos. Entonces a la gente le tienes que transmitir seguridades y le tienes que transmitir y pues no sé, las narraciones es que lo hacen perfectamente, es la forma que mejor se adapta a nuestra mente de entender las cosas, ¿no? No somos, habrá quien tenga una mente matemática o analítica o gente igual con un perfil más autista que son más sistematizadores y son capaces de funcionar con datos o de funcionar, ¿no? Pero el común de los mortales funcionamos con narraciones, ¿no? Yo creo que igual los mayores ejemplos de narraciones que transmiten o establecen sistemas morales son las creencias religiosas, son las religiones. ¿Qué función evolutiva cumplen las historias religiosas? ¿Por qué los seres humanos parecemos tener esa necesidad de adherirnos a una religión? Sí, ya lo hablábamos un poquito antes, ¿no? Eh, necesitamos ese pegamento, que es la moral, no es la religión, es la moral, pero que la forma de descubrir esa moral o de usarla hasta ahora ha sido en formato religioso, ¿no? En un envase de, de religión. Y a mí me gustó mucho una frase de Wagensberg que la puse en el libro, que él decía que un individuo puede vivir sin religión, pero que una sociedad no puede vivir sin religión. Esto a mí me parece, cada vez que pasa el tiempo, me voy dando cuenta, eh, quizás de que esto es una gran verdad. Tú a nivel individual, tú como Daniel o yo como Pablo, podemos no creer en Dios, no sé qué, no sé cuántos. Pero, pero la sociedad necesita ese pegamento, esas normas comunes, que lo que te decía antes, sea la ideología woke y sea el feminismo, sea el no sé qué, pero continuamente, o sea, están saliendo variantes religiosas y cosas que tienen que cumplir tiene que haber una religión, y si no la hay, nos la inventamos, o saldrá otra cosa, o sea, tiene que haber algo que nos diga qué está bien, qué está mal, tú eres machista, tú eres tal y tú eres tal, y no sé, no podemos vivir sin eso. Y entonces la forma en la que hoy en día ya pues lo podemos plasmar de una manera que no sea del todo religiosa, aunque vuelvo a decir que, por ejemplo, el fenómeno woke pues es muy, muy religioso, tiene sus raíces, de hecho, en el protestantismo calvinista de Estados Unidos, etcétera, además de en el posmodernismo y en el marxismo en última instancia, pero la base es esa necesidad de coordinarnos socialmente y de que todos compartamos una visión de lo que está bien y de lo que está mal. Sin esa visión común, si tú por un lado, yo por otro, yo por otro, yo hago esto, yo hago lo otro, yo cago aquí, yo ensucio aquello, yo uso no sé qué, yo no sé cuántos, se da una disgregación de la sociedad que se va al carajo todo, ¿no? Entonces, los grupos necesitan esa brújula moral, y esa brújula moral ha sido tradicionalmente la religión, porque es la forma que se encontró de hacerlo en su momento. Ahora vuelvo a decir, hay otras,
como pueden ser la ideología, la política. La política está sustituyendo a la religión. Nos estamos tomando la política de una manera religiosa. O sea, decía también otro de los autores que cito en el libro, decía, si tú crees que tu enemigo político, tu adversario político, tu rival político es el diablo, has dejado de hacer política para hacer religión. Es decir, en el momento en que tu adversario es el diablo, yo no puedo hablar con el diablo, yo no puedo hacer acuerdos con el diablo, entonces la acción política se va al carajo, porque la acción política se basa en que pensamos diferente y nuestros pensamientos, nuestras ideas son legítimas y llegamos a un acuerdo y hacemos 20% de lo tuyo, 30% de lo mío y vamos, ¿no?, dialogando. Pero en el momento en que yo soy el bueno y tú eres el malo, yo no puedo hablar con un nazi, con un machista, con un fascista, no puedo ni hablar contigo. Entonces se bloquea la posibilidad de diálogo y se bloquea el funcionamiento democrático incluso, ¿no? Entonces no es bueno que nos estemos tomando la política como una religión. Pero, vuelvo a decir, parece que si no tenemos religión, nos la tenemos que inventar o algo. Decía Chesterton, como he dicho antes, cuando dejas de creer en la religión, empiezas a creer en casi cualquier cosa o algo así es la frase, no sé cómo es exactamente. Pero como está pasando, y lo veo clarísimamente que está pasando, pues realmente sí me creo que somos criaturas muy religiosas y que aunque no sea propiamente con el marchamo de religión y tal, pues esos sucedáneos y esos cuasi religiones, esas pseudo religiones, están ahí, están a nuestro alrededor, ¿no? En el libro menciona las 7 normas morales universales enunciadas por Oliver Scott Curry, que se encuentran en todas las sociedades humanas, ¿no? Que son amar a tu familia, ayudar a tu grupo, devolver los favores, ser valiente, obedecer a la autoridad, ser justo y respetar a la propiedad de otros, ¿no? Son normas que encontramos en todas las sociedades, aunque luego las apliquen de forma distinta. Incluso desde una perspectiva evolutiva, ¿no cree que este conjunto de reglas morales nos puede ayudar a detectar un punto de referencia más o menos objetivo basado en la naturaleza humana que nos informa sobre lo que es bueno y lo que es malo? Sí, yo creo que esto eh, volvemos un poco a lo de antes, de conservar y de cambiar. Todo el tema de si hay normas universales, no hay normas universales. Estos 7 principios universales sí nos orientan a que hay un núcleo de cosas que tenemos que mantener, porque sin ellas las sociedades no van a funcionar. Pero esto viene del principio de todo, de cómo hemos definido la moral. La moral es un instrumento para la cooperación de los grupos sociales. Si partimos de ahí y entendemos un poco lo que es la moral, entendemos luego muchas cosas. Parece una tontería esa definición, pero es que es muy, muy importante, porque tú dices, pues bueno, por ejemplo, va a ser universalmente malo matar a los niños. Nos quedamos sin niños, nos quedamos sin sociedad y se acabó todo, ¿no? Quiero decir, entonces va a haber unos universales casi en todas las culturas en el sentido de que pues, matar sin una razón o matar a niños o torturar a niños o no sé qué, una serie de cosas que son básicas, pero pues porque esas cosas son básicas para que funcione un grupo humano o una sociedad humana. Entonces, los principios estos que dice Scott Curry, que has mencionado, pues de defender a tu familia o de defender a tu grupo. O sea, como no defiendes a tu grupo, pues es que el grupo se va al carajo y si va el grupo al carajo te vas tú también. Entonces, eso nos dice que efectivamente hay un núcleo de cosas. Habría un núcleo, que digamos, de hechos morales, en el sentido de que esos hechos se corresponden con cosas que hacen que la sociedad funcione. Pero a la vez, es lo que decía yo antes, eso se va a aplicar diferente en diferentes ecologías o en diferentes contextos. Entonces, ahí es donde está también, hay una parte de, y volvemos también a la plegaria esta de que hay que conservar unas cosas y cambiar otras. Dime qué es lo que tengo que conservar y qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? Entonces, digamos que hay unos principios, en ningún sitio, por ejemplo, se dice, oye,
no seas valiente, escápate de la batalla y que mueran tus amigos y los de tu grupo y tú sálvate el pellejo. No se dice eso, ¿no? Y tampoco se dice, pues, al que te ha hecho un favor, mátale y pégale 2 tiros, ¿no? Pues hay una ley de reciprocidad. Si te ha hecho un favor, tú hazle otro favor, porque eso es lo que hace que el grupo funcione. Entonces, la cooperación y la coordinación de los grupos sociales requiere ciertas cosas y sabemos que esas cosas van a ser buenas, todos los grupos, porque si no las haces, se desintegra el grupo. Son parte de ese pegamento que decimos que necesitamos. Ese pegamento tiene ciertas propiedades y podrían ser iguales a 7. Pero luego, pues, lo que hablamos, según la comunidad, la ecología, el ambiente, lo que sea, se van a ejercer o se van a aplicar de una manera o de otra. Yo a veces suelo poner el ejemplo de con las personas mayores, ¿no? Pues hay un respeto a las personas mayores y a tus padres, etcétera, pero por ejemplo en las sociedades que son nómadas, los inuit y otras sociedades nómadas donde una persona mayor es un estorbo para el grupo y si intentas que la persona mayor siga al grupo y cuando ya no puede andar o cuando está viejo o cuando está enfermo o cuando no sé qué, pues, pues va a poner en peligro a todo el grupo que necesita irse a otros pastos y a otros sitios con otro clima. Entonces esas personas pues se hacía una especie de eutanasia o ellos mismos se apartaban del grupo para morir o digamos en estas sociedades igual va a haber pues una visión de la eutanasia más abierta que en otros sitios en China donde los mayores son los padres, son un respeto enorme y se hace todo para que no se mueran. Entonces, quiere decir que va a haber variaciones dentro de que hay un principio que efectivamente que es pues ayudar a la familia y cuidar a los mayores, etcétera. Pero igual lo puedes hacer en un sitio o no. Entonces, de alguna manera, es un poco como que nos vestimos o vamos a usar ropa, pero en un clima la ropa va a ser más abrigosa y en otro clima va a ser más ligera, pues porque el clima es más cálido o lo que sea, ¿no? Y entonces es que creo que una vez me contaron una filósofa amiga, que creo que es Platón el que dice en algún diálogo, hablan de esto, de por qué las normas son distintas en unos sitios que en otros, porque tal, y creo que en alguno de los libros de Platón se dice, mira, pues las normas, fíjate, aquí a los muertos cuando mueren los queman y no sé qué y no sé cuántos. Y sin embargo, en otros sitios los entierran o hacen no sé qué rituales. Y en otros sitios, como diciendo, ves, pues las normas son arbitrarias o son, ¿no? No tienen ningún sentido. Y dice, no, no, hay una norma en todos los sitios, que es honra a los mayores o a los muertos y hazles un funeral o hazles un tal. Lo que pasa es que en unos sitios lo hacen de una manera y en otros sitios lo hacen de otra, ¿no? Creo que este ejemplo valdría un poquito para esos 7 principios que más o menos se ven en todas las culturas, pero que pueden variar su aplicación de un sitio a otro, ¿no? ¿Cree que el bien tiene fronteras? Es decir, ¿aplicamos las mismas normas a quienes no forman parte de nuestro grupo? Total. Esto es algo esencial de entender para entender la moral. Tenemos que entender, y hay gente que no le entra en la cabeza, que no vivimos todos en el mismo círculo moral, en la misma comunidad moral. Esto viene de que dividimos el mundo en ellos y nosotros. Esto es un universal antropológico, se llama. O sea, para mí es algo incuestionable. Quiero decir que hay muchísimas pruebas de ello. Basta que le des a uno una camiseta amarilla y a otro una camiseta verde para que ya hemos hecho 2 grupos y están ellos y nosotros. Y los de la camiseta amarilla somos los mejores y esos son los inútiles y tal. Y vas a tener siempre una preferencia por tu grupo y no vas a tratar igual lo que hace alguien de tu grupo que lo que hace el otro. La misma cosa la hace uno de tu grupo, sea, pues ahora estamos viendo corrupción. Y bueno, pues nada, tal, la hace el del grupo contrario y tiene otra valoración totalmente distinta. Que nuestra mente moral es tribal, esto es algo esencial de entender para mí si queremos entender la moral. Entonces, tu moral llega hasta los límites de tu grupo. O sea, ucranianos y rusos no están en el mismo círculo moral. La idea del círculo moral la conocerás probablemente, es de Peter Singer, que tiene un libro que se llama El Círculo Moral. Y va contando ahí cómo, digamos, a lo largo de la historia los seres humanos hemos ido ampliando nuestro círculo moral, en el sentido de que antiguamente a los esclavos no les incluíamos en la moral, eran
casi como animales o de segunda. Las mujeres tampoco, lo hemos ido incluyendo, vamos a ir incluyendo incluso a los grandes primates, vamos incluyendo pues, ¿no? Cada vez a los seres sintientes, el círculo moral se va ampliando. Pero el círculo moral de los seres humanos no incluye a toda la humanidad. Y esto es algo que tenemos que entender. Entonces, todas las normas que hemos dicho, esas 7 que tú has nombrado, los 10 mandamientos o cualquiera, el principio más universal que hay, que es no matarás, pues el principio no es no matarás, punto, es no matarás a los de tu grupo. Si tú eres ucraniano, sí matarás a los rusos. Esto es algo muy... pero otra vez, lo vuelves a entender si partimos de la definición de moral que hemos dicho, es decir, la moral es un instrumento para la cooperación y el progreso y el avance y el florecimiento y la supervivencia del grupo. Del grupo, no de la humanidad, del grupo. Y si para la supervivencia de mi grupo tengo que robarles vacas a los del otro grupo, tengo que matar a los del otro grupo, tengo que violar o tengo que lo que sea, matar a los niños del otro grupo para que no crezcan y cuando sean guerreros y nos vayan a matar a nosotros, pues lo que te he dicho antes, no hay que matar niños, pero si son los niños del enemigo igual sí, porque hacer daño al enemigo es bueno, está justificado para que nuestro grupo no se destruya y salga adelante. Entonces, te vuelvo a decir, si tenemos la idea básica clara de qué es la moral y qué funciona, entonces tienes claro que la brújula de la moral es el grupo. El bien del grupo será bueno. Sé que es triste, a mí no me gusta que el mundo sea así, pero es bueno todo lo que haga que nuestro grupo prospere y avance y siga adelante. Y es malo todo lo que haga. Y fíjate ahí, quiero decir, Israel va a pensar que como están en peligro de supervivencia y tal, pues es bueno bombardear, matar niños y hacer no sé qué, no sé cuántos. Y jamás va a pensar que es bueno violar y tal. ¿Me entiendes? Es decir, no son 2 círculos morales separados. Si no entendemos esto, no entendemos nada, ¿eh? Y en este esquema, la duda que me surge es dónde encajarían esas religiones que tienen una pretensión de universalidad, ¿no? En la teoría al menos, porque luego en la práctica es una cosa distinta. Pero si encontramos algunas creencias, por ejemplo, con el cristianismo, que sí tienen al menos esa pretensión de que sus normas morales se apliquen a todo el mundo. Sí, pero el papel lo aguanta todo. Eso es wishful thinking, ¿no? Y decir, pon la otra mejilla y vamos a amarnos todos y ama también a tu enemigo. Eh, Eso no ha existido nunca, Daniel. Quiero decir, está en el papel y es una aspiración y queda muy bonita, pero eso no ha existido nunca. Vamos, ni los derechos humanos se respetan en todas las partes, ni tú mira la propia historia de la religión católica de Occidente y de los papas incluso, y de que han participado en guerras, etcétera, etcétera. Y, no, sigue habiendo nosotros ellos y sigue habiendo tribus. Como aspiración está bien en el sentido, a ver, ¿por qué no nos amamos todos? ¿Por qué tenemos que matarnos unos a otros, etcétera y tal? A mí también me gustaría que el círculo moral se extendiera realmente a toda la humanidad. Bien, vale, pero no es esa la realidad y yo cada vez soy más pesimista en el sentido de que todavía soy más pesimista ahora que cuando escribí el libro, porque los acontecimientos que hemos vivido, bueno, sobre todo, a ver, no habíamos tenido una guerra, habíamos tenido la guerra de Yugoslavia y tal, pero bueno, creo que lo que ha pasado ahora con Ucrania y con lo que estamos viendo ahora en Palestina, en Israel y tal, o sea, estamos viendo a gente de una cultura tremenda, de una inteligencia tremenda, gente, un ministro de Israel diciendo que había que tirar la bomba atómica, gente que conoce la historia previa. No me digas que los judíos no saben lo que ha pasado con el Holocausto, lo que ha pasado con... Y estamos viendo cosas tremendas por todos los bandos, ¿eh? Quiero decir que es, no sé, para mí es lo mismo que las guerras con lanzas y con piedras de hace, pues eso, 10.000 años. Quiero decir que es que ves que no hemos avanzado nada. Sí, hay unos derechos humanos escritos, hay una religión ahí, pero date cuenta que en Yugoslavia, por ejemplo, o ahora, en
En Ucrania, en Yugoslavia estaban, y en Ucrania están, están, y ahora en Palestina. Estamos hablando de las que se supone que son las tres religiones más, bueno, el cristianismo, el islam, cristianismo es su variante, ¿no? Ortodoxa, tal, ¿no? Católica. Se supone que son, ¿no? Amor universal, lo que tú decías, ¿no? Querer a todo el mundo, lo más avanzado a nivel moral que tenemos, y nos estamos machacando, pero vamos, de una manera absolutamente terrible, terrible, horrorosa, horrible. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que este tribalismo nuestro no? Entonces, esas pretensiones que decías del cristianismo y tal, fallan porque no se dan cuenta de eso, de que mientras haya grupos humanos con intereses humanos diferentes, va a haber morales diferentes. Entonces se dice siempre en broma, cuando nos invadan los marcianos, pues tendremos solo un círculo moral que incluirá a toda la humanidad y toda la humanidad, y entonces iremos como un grupo contra los marcianos. Entonces sí habrá un grupo, una comunidad moral o un círculo moral que nos una a todos. Pero mientras ucranianos tengan intereses diferentes, israelíes tengan intereses diferentes, palestinos tengan intereses diferentes, no va a haber una moral. ¿Por qué? Vuelvo a la definición. Porque lo que es bueno para la cooperación, la coordinación y el progreso del grupo de los israelíes no es bueno para la cooperación del grupo de los palestinos. Ese es el problema que tenemos de base, que es que sigue habiendo dos tribus. Bueno, digo dos, muchas en el mundo, pero analizando estos temas. Y entonces te encuentras con que el patriarca Kirill de Moscú dice que hay que matar ucranianos y que el que mate ucranianos va al cielo. Y es la religión cristiana, la religión que tú has dicho. Es la religión, no es católica, pero la religión ortodoxa. Y entonces los ucranianos han hecho su propia religión ahora, están atacando a los que son de esa religión ortodoxa rusa y haciendo su propia escuela o su propia religión aparte. Volvemos a ese tema, al tema de que hay diferentes intereses. Entonces la religión católica o cristiana puede decir misa y puede decir cosas muy bonitas de que nos vamos a unir todos, pero lo que habría que hacer es que tuviéramos todos los mismos intereses. Ahí está el truco. Y esto es una cosa interesante porque no podemos impedir que los seres humanos hagamos grupos, ¿no? Pero de alguna manera sí podemos redefinir cuál es tu grupo. Esto lo ha hecho la religión, por ejemplo, porque cuando volvemos a los tiempos ancestrales, mi grupo era mi grupo familiar, ecológico y de parentesco, básicamente. Mis hijos, mis nietos, mis tíos, el grupo este tal. Y de alguna manera, la religión, todas las ideologías, todas las creencias son como una señal de pertenencia. Lo que yo pienso, con eso estoy diciendo a qué grupo pertenezco. Entonces, de alguna manera, tu grupo pasó a ser los cristianos, los que piensan como tú, o el islam, o ahora está pasando con la política, los de derechas, los de izquierdas, estamos haciendo grupos en base a las ideas. Pero fíjate, ha cambiado el grupo, ya no es mi familia, es los cristianos, los que piensan como yo. Entonces, yo no descarto que podamos de alguna manera ir redefiniendo. Ojalá, ojalá. Yo soy pesimista y te estoy dando una visión pesimista, ojalá. Que vayamos, pues, por ejemplo, la Unión Europea es una idea de decir, oye, no españoles, no, somos europeos. Claro, no está funcionando. Y no está funcionando por la naturaleza tribal que te digo yo. Pero si consiguiéramos que todos lleváramos el mismo estilo de vida, que por ejemplo, la energía todos la sacáramos del mismo sitio. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ahora Hungría no está muy de acuerdo con el resto de la comunidad, pero claro, es que el petróleo que le llega a Hungría le llega de Rusia y como él se ponga malas con Rusia, pierde. ¿Me entiendes? Quiero decir, intereses diferentes, morales diferentes. Vamos a buscar maneras de que coincidan nuestros intereses. Entonces ahí hay una tarea que es horriblemente difícil, pero que yo no descarto en el famoso experimento este de Cave Roth,
de los niños que les dieron camisetas diferentes en un campamento y entonces empezaron a luchar entre ellos. Al final hay una avería en el agua y todos juntos tienen que unirse para arreglar la avería del agua del campamento y tal y cual. Y ahí es cuando desaparecen las rencillas, cuando todos juntos trabajamos por un objetivo común. Por eso sería ideal que nos invadieran los marcianos. Pero sin marcianos tenemos que inventarnos nosotros unos marcianos. Tenemos que buscar unos intereses en los que todos coincidamos. Y entonces va a ser malo que no vayamos a esos intereses, porque va a ser malo para todos. ¿Cómo se hace eso? Ni idea. Ni idea. A ver si algún líder sale por ahí y se le enciende alguna bombilla. Pero no descarto que, pero creo que nos queda tribalismo, viendo cómo está el mundo ahora, nos queda tribalismo para muchos décadas o siglos todavía. O sea, vamos. Al hilo del tema religioso, una de las tendencias que hemos visto desde la modernidad es la sustitución de esas religiones por ideologías. Lo hemos hablado un poco al principio. ¿Qué consecuencias ha tenido la sustitución de esas religiones unificadoras, en la teoría, por ideologías, digamos, fragmentadas que ofrecían esas y que ofrecen esas visiones morales alternativas? Yo creo que negativas. Creo que la famosa polarización, ¿no? y la división, el crear más diferencias dentro de nosotros, lo que te decía antes, el obstaculizar el funcionamiento de los sistemas democráticos, porque los sistemas democráticos requieren diálogo, requieren hablar entre gente que piensa diferente. Y ahora es que se ha negado eso, es decir, yo no puedo hablar con un nazi, con un machista, no puedo. Entonces se acabó el diálogo político, ¿no? Entonces, cuando tú los problemas, esto ahí hay mucha bibliografía en todos los sentidos, en el campo de la política también. Cuando tú los problemas los moralizas, es mucho más difícil llegar a acuerdos y a compromisos. Entonces, lo que yo digo en el libro, que ya lo has leído, claro, es que tenemos que evitar moralizar los problemas, ir a los intereses. Ir a los intereses. Entonces, pues no sé, hablando de lo woke, si tú dices, mira, yo quiero que más gente de clases bajas llegue a la universidad y tal, pues vamos a ver qué hacemos, pero no decir tal. Y como no creas eso, ya eres el diablo. Es decir, no elevarnos al nivel de ideas y de bueno y malo, sino ir más a los intereses. Entonces, lo que ha pasado con esta sustitución de la religión por todas estas otras pseudo religiones es que se ha polarizado más la sociedad. El tema del feminismo, lo mismo. Pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que haya igualdad de derechos en hombres y mujeres, pero es que el feminismo luego ha ido diciendo muchas cosas más aparte de esas, ¿no? Kate Miller decía que había que abolir la familia y el matrimonio porque era la base del patriarcado, donde se aprendía el patriarcado y tal. Entonces, bien, eso es feminismo y tenemos que hacer eso también, o ¿me entiendes? Entonces, claro, lo que hacemos es que la sociedad se divida, aparecen cosas como todo el movimiento trans, de que no existen los hombres y las mujeres y que si que quieres ser una mujer, es una mujer, etcétera. Y todo eso yo creo que lo que está haciendo es que el funcionamiento de las sociedades y que se hagan pues subgrupos, no ya entre lo que hablábamos antes, entre naciones, de una nación con otra, sino que lo que se está haciendo es subgrupos dentro de la propia sociedad. Estamos haciendo, ¿no?, grupos dentro de enfrentados con diferentes ideologías que, como decíamos, siempre lleva un componente moral, es decir, grupos con diferentes morales. ¿Qué estamos haciendo? Que de ir de un círculo moral amplio estamos haciendo círculos morales pequeños. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, que decíamos de progresar o de mantener. Lo que tú decías de por qué salen sectas en los márgenes y tal, pues fíjate un poquito, es eso, es en vez de ir a hacer un círculo moral, es curioso, ¿no? Es decir, una religión, podríamos ver la religión católica cada vez más sólida, más unificada, más no sé qué, siempre hay gente que sale por las esquinas pues haciendo herejías, ¿no? Porque Dios no es trino y es uno y estas cosas, y cada uno, pues aquí también, no sé, tendemos a
a dividirnos en ellos y nosotros continuamente. Y si no tenemos un ellos fuera, bueno, es una parte también quizás de lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Claramente que hay una polarización tremenda. Ahora la gente no quiere que su hijo se case con uno del partido contrario, o hay mucha gente que dice que no saldría con alguien del partido. Que dice, pues igual tiene que ver en parte también con que desapareció la URSS, desapareció el enemigo exterior, entonces teníamos un ellos y nosotros, pero desapareció ese, pues ahora volvemos a hacer ellos y nosotros entre nosotros, ¿no? Para mí, de verdad, esa mente tribal humana y esa tendencia a dividir entre ellos y nosotros es tan potente que puede coger cualquier tontería, como puede ser la orientación, a ver, no es una tontería la orientación sexual, pero quiero decir que puede coger cualquier tema y de ese tema, pues por lo que pienses en emigración, lo que pienses en esto, lo que pienses en tal, y ya, porque el tema de la migración, a ver, podíamos ir a intereses, es un tema complejo, ¿quién tiene la solución a eso? Pues no puede haber fronteras abiertas y que entre todo el mundo, y tampoco hay que echar a todo el mundo, pues ¿cómo lo regulamos? ¿Cuántos pueden entrar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es un tema complejo. Pero no lo hacemos, no, tú eres un malo que no quieren que vengas y yo soy el bueno que estoy abierto a que vengan. Punto pelota, hacemos blanco y negro, ¿no? Buenos y malos. Cuando el tema es más complicado, volvemos a las narraciones, hacemos una narración de buenos y malos y nos dividimos en vez de ir a que es un problema y que tendríamos que buscar soluciones, ¿no? Ir a los intereses de cada gente. Bueno, pues necesitamos gente que venga a trabajar porque no tenemos. Ellos también es gente que necesita y quiere y está bien que puedan buscarse una vida en otros países porque en sus países no pueden vivir y está bien acoger a gente que no porque haya nacido en Senegal se tiene que quedar en Senegal y morirse de hambre. O sea, todo el mundo tiene parte de razón. ¿Cómo lo regulamos? Porque tampoco puede venirse todo a África a España, es decir, o a Europa. Es decir, ¿cómo hacemos todo eso? Pues no, lo dividimos en buenos y malos y ya tenemos los xenófobos, los no sé qué, los tal, no sé cuál, y continuamente venga a hacer divisiones los feministas y los nazis, los machistas y no sé qué. Y entonces lo que estamos haciendo es dividirnos en ellos y nosotros dentro de nuestra sociedad. Justo al hilo de esto, yo creo que uno de los aspectos en los que más ayuda su libro es en darse cuenta de cómo cómo esas fronteras, digamos, son muy arbitrarias, ¿no? Porque nos centramos en discusiones muy encarnizadas y nos las tomamos con mucha pasión, que en realidad se basan en fronteras que han dibujado los políticos de forma completamente arbitraria a través de esos relatos para sacar rédito político a raíz de nuestro enfrentamiento, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos del sexo, de la raza, de la orientación sexual, son aspectos muy arbitrarios. Y hay una cita en su libro, si me permite, se la voy a leer, en la que habla de que las personas dominantes tienden a aislar a sus subordinados y a impedir los vínculos entre ellos porque las alianzas entre subordinados son vistas como potenciales amenazas. Los líderes con prestigio no muestran estas conductas que dañan al grupo, sino que al contrario tienden a priorizar el bien del grupo y aumentan las relaciones entre los subordinados. Vemos como muchas veces esas luchas al final lo que hacen es dividirnos, ¿no? Entonces yo creo que ayuda a ver que esa polarización o esos conflictos artificiales son en realidad herramientas de control de los políticos. Sí, sí. Y te da votos. Quiero decir, Funciona. funciona. Es muy fácil enfrentar a los seres humanos, como te estaba diciendo. Basta que le des una camiseta o que le digas, ellos piensan así y nosotros asado, y ya la hemos liado, ¿no? Pero hay una frase en el libro también que para mí es una de las frases más importantes de mi vida, de True Believer, del verdadero creyente, que dice, tú puedes hacer un movimiento de masas o una revolución sin un Dios, pero no la puedes hacer sin un demonio, sin un diablo. Y también Wagensberg dice estar en contra une más que estar en favor, que estar a favor. Es decir, buscar un enemigo, buscar el que viene la otra derecha, que no sé qué. Es decir, tienes que buscar un enemigo para situarte tú y para que te apoyen a ti, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes, de que la moral es un instrumento de control social y los políticos, te vuelvo a decir, que lo que deberían hacer es solucionar problemas y unirnos, por ejemplo el tema de la migración que te decía, pues en vez de hacer eso lo que están haciendo es enfrentarnos. ¿Por qué? Porque ellos ganan
muchas veces suelo decir, cuanto peor, mejor, ¿no? Cuanto más crisper la situación, cuanto más polarices las cosas, más se va a movilizar la gente y más va a ir a votarte, ¿no? Y es muy triste que funcionen así porque están jugando con fuego. No se dan cuenta de cómo es la mente humana y todos estos problemas que estamos hablando, que tiene la moralidad, y de cómo nos puede llevar a barbaridades, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí mucha utilización en base a intereses de grupos políticos, lo que te decía, de encontrar su nicho, de encontrar sus votos, de encontrar su lugar y de cortar el bacalao y de dirigir una parte de la sociedad y de ser los que hacen las leyes, estas leyes y de esta manera, y mantenerse en el sillón después de todo, pues seguir ahí y mantenerse en el poder, ¿no? Entonces creo que los políticos no están manejando bien todos estos temas y nos están enfrentando a unos contra otros cuando eso es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. O sea, porque los españoles no sé qué, es que los catalanes no sé cuántos, es que no sé qué, pues la hemos liado. Muy fácil enfrentar a unos contra otros. Lo difícil es lo que hablábamos antes. Vamos a buscar intereses en los que todos estamos de acuerdo, vamos a trabajar todos juntos por ellos y vamos a cooperar. Y eso no tenemos un problema grande que tenemos ahora, ya es una anécdota esto comparado con todo, pero evidentemente ahora mismo no tenemos líderes, creo yo, opinión personal, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo. No hay líderes con una visión a largo plazo y de toda la situación mundial y de toda la humanidad y de dónde estamos y de dónde queremos ir, que planteen proyectos y cosas que nos puedan unir a todos, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo que hay. Hemos hablado a lo largo de la entrevista sobre cómo la moral busca la cooperación del grupo. ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que vivamos ahora en sociedades cada vez más masificadas, cada vez más atomizadas y además muchas veces por las tecnologías en las que se ha producido una cierta erosión de esa comunidad? Lo que pasa que, es lo que te decía, hay una erosión si lo comparamos con cómo eran las comunidades de antes, donde ibas a misa los domingos, hacías no sé qué, todo estaba más claro, nos conocíamos más o menos, conocías a tu vecino, cosa que ahora no pasa. Pero lo que hay también es lo que te decía yo antes, una redefinición. No desaparece esa necesidad humana de ellos, nosotros y de mi grupo al que tengo que pertenecer. Hay un filósofo que es Baumeister, al que cito también en el libro, que dice que el sentido de pertenencia es una necesidad humana, como beber, como comer, como el sexo. Es decir, necesitamos pertenecer, ¿no? Entonces, no va a desaparecer esa necesidad humana de pertenecer, ¿no? Cuando nos dividimos y nos redefinimos, vuelvo a decirlo, es repetir un poco, pero por ver a precisarlo, nos redefinimos, es decir, se ha erosionado esa forma antes de definirnos como grupo de antes, más religiosa, más de comunidad, más lo que sea, pero nos redefinimos ahora por lo que te decía, por ejemplo, en base a las ideas políticas, en base a no sé qué, y entonces en Twitter y en las redes y en no sé qué, tú miras, entras en Twitter y lo que más vas a ver en los timelines de todo el mundo es tema político. Entras en México y nada, porque el presidente ha dicho, entras en España y nada, no sé qué. Entonces, quiero decir, esa pertenencia que antes se expresaba por otros medios, volvemos a lo que te decía antes de la tribalización dentro de cada sociedad, de que ahora se está expresando por medio de la política y tal. Entonces, pero seguimos teniendo nuestros grupos en redes y en todas partes y seguimos perteneciendo y votamos a esta zona y no a los otros y tal y cual. O sea que se redefine, ¿no? Pero seguimos, lo que te digo, esa sensación de pertenencia y de que va a haber siempre un enemigo y yo por contraposición soy el bueno frente a esos malos, esa dinámica no ha cambiado, sigue siendo igual que en la Edad Media hace 10.000 años, ¿no? Más o menos eso sigue siendo igual, ¿no? Para ir terminando, como hemos dicho, su libro se llama Los peligros de la moralidad. ¿Cuál es el punto de referencia que utiliza para determinar que la moral es mala? O dicho de otro modo, ¿cuál es el punto de referencia que utiliza Pablo Malo para determinar lo que es malo, pero sobre todo lo que es bueno, hacia lo que debemos avanzar? Bueno, a ver,
mi definición de bueno y malo, o sea, es la misma de todo el mundo, ¿eh? Yo cuando digo que es peligrosa la moralidad, y si lees el libro no digo que hay algunos filósofos que han dicho que hay que abolir la moralidad, ¿no? Que tenemos que ser amorales o cosas así. Eh, yo no planteo eso, yo lo que digo es que tenemos que tener mucho cuidado con la moral, que es un tema, en fin, es dinamita y tenemos que manejarla con mucho cuidado, ¿no? Pero la esencia de la moral es la misma. Para mí, hacer un daño intencionado y no justificado, yo lo veo mal. Eh, pero claro, el tema es lo que te decía antes, ese daño mucha gente lo va a ver justificado. Es decir, pues tirar bombas contra los palestinos para Israel está justificado, para el otro no. Volvemos a que no hay una moral objetiva, ¿no? Entonces yo el mal de la moral lo veo porque la moral tiene unas características que le hemos comentado algunas, que es tribal, que es punitiva y que lleva aparejada las creencias morales la idea de que son objetivas, de que son universales, de que son reales. O sea, tus creencias morales, cada uno las vivimos como que son impepinables. Entonces, si tú unes que para ti tus creencias son como 2 más 2 igual a 4. Claro, pero yo pienso las mías, pero tú piensas las tuyas, y jamás piensas las suyas, y Israel piensa las suyas, y Ucrania piensa las suyas. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú crees que, que tienes la verdad absoluta y que tus ideas son las buenas, cuando y que es objetivo, y que el que te discuta eso está como una cabra, porque es evidente que es así. Cuando tienes una mente tribal que te dice que los otros son los malos, y cuando tienes una mente punitiva que te dice que al que está haciendo el mal en el mundo y está impidiendo que vivamos en un mundo feliz y utópico y maravilloso, hay que machacarle, pues ahí tienes ya los 3 ingredientes principales para que la moral sea peligrosa. Sería esa sensación de que eso, o sea, es una vivencia de que tú lo vives como objetivo. O sea, si para ti, yo qué sé, llevar minifalda está mal, pues es que lo vives y tiras piedras a las chicas que lleven minifalda. Quiero decir que esa objetividad, ese tribalismo y esa mente punitiva es lo que me hace ver claro que la moral es peligrosa. Pero mi moral, a ver, yo me considero una persona de, como han dicho muchos, soy ateo, pero me considero un ateo católico, de cultura católica, y mis valores, lógicamente creo que los de la mayoría de la gente. Vivimos en una sociedad que no se considera ya cristiana, en el sentido de creer en Dios o, o sobrenatural, pero nuestros valores son los valores cristianos, los valores de la sociedad occidental, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he sido criado en esta sociedad y son también mis valores. Quiero decir que no es que yo piense que hay que abolir la moral o que... Pero sí que creo que hay que manejarla con mucho cuidado, y cuando digo en el libro es cuando tú vas a soltar un tuit ahí, o cuando vas a tener una discusión con alguien, o cuando te estás calentando con no sé qué, y decir, oye, estoy teniendo una emoción que se llama indignación moral, y he leído un libro que dice que cuando la gente se ha sentido indignada moral y ha actuado, ha hecho barbaridades a lo largo de la historia. Voy a contar hasta 10 y voy a intentar pensar si puedo actuar de otra manera que no sea de esta manera con mi indignación moral. Yo ese sería el objetivo fundamental del libro, es decir, oye, cuidado con la moral, párate a pensar e intenta no actuar en base a tu indignación moral. Ese sería un poquito mi consejo general, ¿no? Con el libro. ¿Y por qué decide, digamos, abrazar esos valores? Porque evidentemente en cada persona, al menos en las personas que han pensado sobre la moral, hay un punto en el que es el contexto en el que crecemos, en el que nos criamos, pero luego hay un punto en el que es aceptar que esas ideas son las correctas. ¿Por qué tiene esa idea de lo que es bueno? Bueno, yo me considero, primero, no creo en el free will, entonces estoy condicionado, como te decía, por toda mi educación cristiana, etcétera, etcétera. Eh, como circunstancias concretas, personales, cuento en el libro, en la introducción, que lo que a mí me ha llevado a toda esta búsqueda de entender la moral es haber vivido en el País Vasco y haber visto cómo
personas que tenían valores morales y principios morales, votantes de la izquierda, Berchal, etcétera, que no eran psicópatas, pero tenían hijos, les decían esto se hace, esto no se hace, esto está bien, esto está mal, o sea, tenían una idea del bien y del mal. Sin embargo, cuando ETA mataba a, entonces miraban para otro lado y justificaban, decían, pero es que bueno, pero es que tal. Ahí es donde a mí en fin, algo me chirrió, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí? Porque no es un psicópata, no es una gente mala, es gente que es ecológica, va al monte, cuida no sé qué, son gentes con un bien y un mal y valores. Entonces es cuando yo empiezo a leer sobre todo este tema de moral y cosas, lo he contado muchas veces. Hay un libro que se llama Becoming Evil, que me influyó mucho, donde habla de ellos nosotros y todas estas cosas, y entonces es cuando empecé a leer sobre evolución. Y creo que en moral hay un tema que es, hay antes de Darwin y después de Darwin. Tú no puedes entender la moral sin la evolución. Si no entramos a cómo son los grupos humanos, todo esto que te he hablado, pues si quieres entender la moral sin evolución, buena suerte, chico. Allá tú y adelante. Pero no puedes entender la moral humana desde mi punto de vista. Entonces, ¿por qué? Porque, no sé, me considero científico de una mentalidad científica, y lo que yo he ido leyendo, claro, otros leerán otras cosas y también les parecerá que eso es lo más objetivo. Yo lo que he ido leyendo me parece que se ajusta a lo que veo en el mundo y a la realidad y los datos y hechos y cosas que me han ido contando, los libros que he leído y tal. Me parece que refleja la realidad y que es cierto. O sea, me convencen eso más que las alternativas. He leído muchísimas cosas y con lo que yo me he quedado y he puesto en el libro es lo que a mi juicio es. Porque si tú me dices, no, tenemos que tener empatía, la empatía es universal y tenemos que querer a nuestros enemigos y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Pues yo tengo estudios de que la oxitocina, cuando tú tomas oxitocina, que es la hormona de la empatía y tal, pues es parroquiana y hace que aumente la empatía por los de tu grupo, pero aumenta la aversión a los del grupo contrario, etcétera, etcétera. Entonces yo he ido recopilando una serie de hechos, datos, argumentos, y luego miro la realidad. Y quien me quiera decir que la mente moral no es tribal viendo lo que está pasando en Oriente Medio, pues lo tiene como bastante difícil para convencerme, ¿no? Y de que, entonces, sacando la media y viendo lo que leo y de un lado y de otro, pues a mí lo que más me convence es estas ideas que cuento en el libro y las que estoy compartiendo ahora contigo, ¿no? Para terminar ahora sí, una pregunta que hacemos a todos los invitados, una triple recomendación de 3 productos culturales, un libro, una película y una canción que pueden haber tenido algo que ver con lo que hemos hablado o no. Pues es difícil. De libros igual te diría dos, un par de ellos. La tabla rasa, creo que es de Steven Pinker, creo que es un libro que deberían enseñarlo en los institutos y es una pena que no lo hagan. Y luego, hablando de estos temas, hay un libro que suelo recomendar mucho que es Dominio, de Tom Holland, está traducido al castellano, y a tabla rasa también, claro. Son libros ya hace bastantes años y clásicos. Y Dominio trata un poco de esto que estábamos hablando de última hora, que es un tema que, bueno, es una historia del cristianismo que empieza con Cristo en la cruz, pero trata de eso, es un tema que lo toco en el libro de pasada también, y he leído a otros autores, pero Tom Holland y Dominio es fácil de acceder a él y de leerlo, de cómo lo que estamos hablando antes, de cómo los valores de nuestra sociedad, aunque ya no somos una sociedad cristiana, nuestros valores son cristianos. Y a mí es un tema que me sorprendió bastante porque, como te digo, yo me considero ateo y pensaba que nuestros valores, yo pensaba la idea que tenía es, bueno, tienes una religión católica oscura, la Edad Media tal, viene el Renacimiento, recuperas a los griegos y tal, y viene la Ilustración luego con la ciencia tal, y se deja atrás la monarquía y la religión antigua y todas estas cosas y tal. Y leyendo Tom Holland y otros, por ejemplo, comentan, por ejemplo, la idea de los derechos humanos, que es una idea cristiana, aunque desde el cristianismo hasta que se hacen los derechos humanos pasan casi 2000 años, pero que tiene sus raíces eh, en San Pablo, no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, todos somos hijos de Dios. Y de hecho,
que es un tema que me interesa, he leído filósofos y tal, hablando de cómo hoy en día es muy difícil sostener la idea de que todos somos iguales desde el momento en que muere Dios, de que desaparece Dios. Entonces, todo este tema de cómo cosas que yo pensaba que eran, vamos a decir, ateas o alejadas son religiosas, etcétera, pues lo toca Dominio, toca el último capítulo algo el tema woke, de cómo también dice que es una religión. Entonces es un libro que me parece que es interesante. Luego me habías dicho película igual la vida de Brian. La vida de Brian es una película que anticipó muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día. Hay escenas gloriosas desde el punto de vista político, religioso, todo el tema trans ahora también es muy, muy interesante. A mí viendo pues todo el tema político y lo que te decía antes también del País Vasco, etcétera, hay una escena gloriosa donde está el Frente Popular de Judea contra el Frente Judaico Popular, que es genial ya los nombres y tal, y están hablando y le dice, tenemos que hacer esto y tal para fastidiar a nuestros principales enemigos. Estaban hablando, imagínate, los del Frente Popular de Judea. Y le dice el otro, ¿quiénes? Los romanos. Dice, no, los del Frente Judaico Popular. Es decir, ¿cómo lo que te estoy diciendo, ¿no? Ese tribalismo y cómo esa... Ya se olvidan de que el enemigo eran los romanos, son los del otro grupo político, efectivamente, que te quita el nicho y que te va a quitar lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tú ahí estás consiguiendo un nicho también con respecto. Entonces, tiene que ver mucho con todos estos temas que hemos estado hablando. Y luego, ¿qué me decías también? ¿Qué más? ¿Película? Y ¿Libro? una canción. Pues no sé, Stand By Me, por ejemplo, que es un clásico. El Stand By Me, si hiciera una lista de las... si me apuras, si hiciera una lista de las canciones más importantes de mi vida, esa estaría entre las 10 primeras, pero no sé, la primera igual iría a Sweet Home Alabama. creo que Sweet Home Alabama, por el ritmo, los arreglos de guitarra, que igual la ponía la primera. De poner en la lista de canciones de mi vida, igual pondría primera Sweet Home Alabama, sí. Pues Pablo Malo, no sé si quiere decir algo que se le haya quedado en el tintero antes de terminar. No, muchas gracias por darme este espacio para que hablemos de moral. Ha estado muy bien, muy a gusto y muy cómodo contigo. Y oye, pues nada, te deseo que te vaya bien este proyecto que tienes y lo que estás haciendo y que estés también tú a gusto haciéndolo. Pues Pablo Malo, muchas gracias.